Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. La política, como se está viendo en Europa, si uno observa las elecciones que se celebraron ayer para el Parlamento Europeo, y sobre todo también si uno mira en el entorno nuestro, en la Argentina, está cambiando de lógica, está cambiando, podríamos decir, de cultura, y aparece algo como un insumo principal en ese cambio, que es el odio, la agresividad. El odio, la emoción agresiva, negativa, como motor de la política, como materia que el dirigente, el líder, debe direccionar, debe orientar, debe administrar. Lo que exige tener siempre un enemigo. Hay autores que consideran que las grandes religiones, los movimientos políticos, los partidos, los movimientos sociales, fueron clásicamente los que ordenaban a la sociedad para contener la agresividad, racionalizarla, ponerle cerebro a lo que solo tenía corazón. Hoy pareciera que esa lógica es al revés. Se trata de mover al corazón, de, como decía aquel dirigente radical que terminó siendo ministro de Economía de Alfonsín, Juan Carlos Pugliese, hablar con el corazón. Esto está teorizado por muchos autores. Es muy frecuente hoy encontrar literatura sobre este tema, el tema del odio en la política. Hay un célebre filósofo alemán, Peter Sloterdijk, que sostiene que la misión del político es detectar, rastrear, como si hiciera minería o como si hiciera pesca, bancos de odio, bancos de cólera, bancos de ira, de agresividad, de bronca, y movilizarlos. El líder, la función del líder es esa, sintonizar con esos sentimientos y conducirlos. Bueno, Milei parece ser alguien muy dotado para eso. Es decir, hasta por características personales. Cuando él dice son muy intenso, hasta por su propia agresividad, ha logrado conectar en una sociedad muy frustrada con esos sentimientos agresivos. Y los conduce, los orienta. Genera nuevas polarizaciones, nuevas enemistades. Si uno mira hoy la política, daría la impresión de que ya no se rige por la gran polarización que gobernó a la Argentina, podríamos decir, desde el conflicto con el campo hasta las elecciones del 21, cuando pierde el kirchnerismo, las legislativas, kirchnerismo, antikirchnerismo. Hoy esa clasificación sigue estando, pero hay otra más poderosa aparentemente, que la detecta en la gente y la formula, le da palabras, etiquetas, Milei. Pueblo contra casta. Y en casta está todo, no está el kirchnerismo solamente. Están también muchos antikirchneristas, que él dice son todos casta. Muchos actores de Juntos por el Cambio son todos casta. Por eso también al kirchnerismo le resulta cómoda esta nueva clasificación, porque lo disuelve en un conjunto más amplio que es toda la política. Esto lo traslada a la historia, Milei dice, el problema no empezó con los Kirchner, el problema empezó con Hipólito Yrigoyen, y mete ahí a los radicales, tal vez más que a los peronistas. Hoy vamos a hablar con Claudia Bello, que conoce al peronismo como nadie, y le vamos a preguntar por estas relaciones entre este gobierno y el peronismo, sobre todo el menemismo. Ahora, esa gran oposición general, pueblo contra casta, Milei la va alimentando en una lógica que está muy estudiada, en una técnica que no es solo temperamental, y ahí está el rol central de Santiago Caputo, es decir,
del ideólogo de la campaña de Milei, todos los días debe haber un nuevo odio. Todos los días hay que instalar un enemigo. Entonces, a la gran oposición pueblo contra casta se le van instalando pequeñas oposiciones contra determinados sujetos que son el blanco de la cólera, del odio que agrupa, del odio que da sentimiento de pertenencia. Mucho más que el programa, mucho más que un sueño a seguir. Eso es lo que sostienen estos teóricos que miran sobre todo el gran campo del odio que son las redes sociales, y sobre todo X, el antiguo Twitter. Todos los días tiene que haber un enemigo. Fueron las prepagas, los movimientos sociales, que ahora se los vuelve a llamar piqueteros, que es una palabra que despierta más agresividad. Los socialistas de Pedro Sánchez en España, que son identificados nada menos que con el cáncer. Los diputados, que son tratados como ratas. Esa estrategia del odio no la inventó Milei, es anterior a Milei. Si miramos lo que pasó en Europa en las elecciones de ayer, donde hubo un crecimiento importante de la ultraderecha, podemos mirar en cada país, las manifestaciones de esa ultraderecha son distintas. No es lo mismo Marine Le Pen que Vox en España, o Meloni en Italia, u Orbán en Hungría. Pero hay un común denominador en todos, el odio al inmigrante. En todas estas facciones se alimenta ese odio frente a un problema objetivo, que es el problema de la inmigración, pero se lo resuelve de esa manera. Unidos por ese odio. Bueno, en este panorama se inscribe Milei y se inscribe esta política muy propia de este momento histórico en el oficialismo, en la Libertad Avanza, que es la política que lleva como vector, que se dirige, se organiza a través de emociones. ¿Y cuál es el problema que estamos viendo? Que los otros también se emocionan y que la emoción puede convertirse en un boomerang. Empieza a odiar. Ejemplo número 1. Los piqueteros o los líderes sociales. Juan Grabois. De golpe hace denuncias que generan un enorme problema dentro del gobierno. Y en el intento, en la tarea de responder a esa denuncia, que es la denuncia de los alimentos almacenados, muchos de ellos a punto de vencer, en Tafí Viejo y en el Gran Buenos Aires, el gobierno empieza una crisis interna. Acá hubo un problema importante para la estrategia de Milei y Santiago Caputo. La estrategia central de ellos es todas las semanas tenemos que estar conversando de una contradicción instalada desde la Casa Rosada. El problema es que durante 2 semanas ya empezamos a conversar de un problema que tiene como sujeto al propio gobierno y a las internas del gobierno. Este es el problema de la aparición de Petovelo en la escena, de la crisis de capital humano, del Ministerio de Capital Humano, de la expulsión, cada vez, a medida que salen los datos, más arbitraria del encargado de políticas sociales, que es, o era en ese momento, Pablo de la Torre. Entonces, esto que se refuerza con el despellejamiento producido desde el gobierno, a través de los medios, de Nicolás Posse. 15 días haciendo bullying sobre Posse. Ahora, ¿de qué empezamos a hablar? Del gobierno, de las fragilidades del gobierno, del odio dentro del gobierno. Y esto genera un problema. Y ese problema origina causas judiciales. Causas judiciales motivadas, obviamente, por una estrategia política de Grabois, es obvio. Política de Grabois, es obvio. Y también, seguramente, por los sentimientos agresivos que deben haber inspirado en Grabois la agresión del gobierno. Esto plantea muchos problemas más específicos. Nos enteramos de que no era Pablo de la Torre, era todo el Ministerio de Capital Social y probablemente otros ministerios los que
en vez de contratar empleados públicos, le daban el dinero a organizaciones no gubernamentales u organizaciones internacionales para que esas organizaciones contraten al empleado público. De tal manera que en los números de empleo público no aparecían esos empleados. Pero ahora nos enteramos de que fue una práctica generalizada de este gobierno y de todos los gobiernos anteriores, inclusive a través de las universidades. Le doy plata a una universidad que es autónoma, la universidad le paga al empleado que tomo en el ministerio y no me figura en la plantilla. Ahora entonces, Luis Caputo, ministro de Economía, ¿cómo son los números fiscales? Porque esos empleados que no se contratan, igual los paga el gobierno. La plata sale del gobierno para la organización que los contrata. Entonces, ¿cuánto hay de verdadero y cuánto hay de dibujo en la política de personal de un gobierno que dice nosotros incremento de personal público cero? Signo de interrogación. Más otro problema, que es el diseño del Ministerio de Capital Humano, al frente del cual pone a una persona muy temperamental, según todos los que la conocen, absolutamente honesta, que es Sandra Petovelo, pero que empieza a estar estresada porque maneja 3 ministerios, 2 de los cuales tienen que gestionar 2 de los problemas más importantes que tiene hoy la Argentina. El problema salarial, con alta inflación, la relación con los sindicatos, trabajo, y el problema de la pobreza, en un país con 50% de pobreza. El área de acción social, donde se produjo o donde nació la crisis. Y Petovelo, que aparentemente empieza a tener problemas para quedarse. Problemas hasta emocionales, comprensibles. Porque aunque uno pusiera ahí, en semejante ministerio, con esta crisis que vive la Argentina, a un político hiper experimentado, a Claudia Bello, probablemente también se estresaría. Bueno, mucho más se estresa a alguien que recién llega a la política y al Estado. Sobre todo si empiezan a pasarle cosas raras. Alguien que intenta entrar a su casa. Una abogada extrañísima, ya hablamos de ella, que no se sabe para quién trabaja, Leila Yani, que es la que la lleva a Petovelo a hacer denuncias que después se convierten en un boomerang, que es amenazada. Esas son agresiones externas. Daría la impresión de que sí. De gente que se siente agredida por la política social del gobierno, puede ser. O son agresiones internas. En un gobierno que, por lo que uno ve, empieza a estar muy infiltrado por los servicios de inteligencia. ¿Habrá alguien dentro del gobierno que se quiere quedar con el ministerio de Petovelo? ¿Desestabilizarla emocionalmente con estas denuncias para que se vaya y tomar el cargo? Habría que mirar más cuáles son las contradicciones que hay con el área de acción social o de capital humano dentro del gobierno. Y me animaría a hacer una pregunta más. ¿Cómo se lleva Santiago Caputo con Petovelo? Son cosas que nadie se anima a preguntar delante de Milei porque le tiene una confianza ciega a su amiga Petovelo, a quien conoce desde hace años y quiere preservar. Entonces, es muy probable que cualquier ataque a Petovelo sea subrepticio, porque Milei se enojaría con aquel que la ataca. Reacciones emocionales a un gobierno que se maneja con lo emocional como arma, como estrategia. Hubo otra. Se enojó la casta ofendida. ¿Dónde? En el Congreso. ¿Y qué hizo? Aprobó una ley para reformar la fórmula de jubilaciones que tiene un efecto fiscal. Un enorme daño al gobierno. ¿Por qué? ¿Porque significa un gasto muy importante? No. Es un enorme daño al gobierno porque en un momento en el que no se sabe muy bien quién conduce la política, si el gobierno o la oposición, aparece que la política fiscal, en la cual se inscribe la política previsional, y es un capítulo central del problema fiscal, el problema de las jubilaciones, la puede manejar la oposición. No solo la oposición, la puede manejar una alianza más o menos ocasional, no sabemos hasta dónde es ocasional, entre el radicalismo, la coalición cívica, el bloque federal de Pichetto y el kirchnerismo. Entonces, alguien que se esté preguntando, ¿quién controla la política fiscal del gobierno? Hasta ahora eran Milei y Caputo. No, aparentemente un tema tan importante como las jubilaciones lo pueden manejar Pichetto, de Loredo,
Juan Manuel López y Máximo Kirchner. Ah, es otro planteo entonces, el planteo económico. Esta es la importancia de lo que pasó. ¿Pero por qué pasó? Bueno, obviamente porque la oposición quería tomar una bandera que es la bandera de las jubilaciones, que es una bandera legítima, sobre todo si el gobierno le dice no, el tema del señor del tabaco ya no lo vamos a tocar, es decir, retiramos lo que es impuestos internos al tabaco, tema sospechosísimo que tiene hasta causas judiciales hablando de coimas, del señor del tabaco. Un gobierno que toca las jubilaciones pero no se anima a tocar el régimen de Tierra del Fuego. Entonces hay argumentos para que la oposición diga, bueno, salvemos a los jubilados y ajustemos en otro lado. Ahora, daría la impresión de que esa no es la principal motivación, que la principal motivación es el fastidio de los diputados frente a un Milei que los trata de ratas. Hay un fastidio especial, muy circunstanciado, muy específico con Martín Menem, con el presidente de la Cámara. Le pidieron un aumento de sueldos, lo concedió, lo dispuso sin que se vote en el recinto, sin que lo voten los diputados, distinto del Senado, pero de La Libertad Avanza largaron un tuit. Los diputados se aumentan los salarios. Y los diputados dicen, pero si lo arreglamos con vos, Martín, ¿cómo es que tu partido dice que lo... ¿No estabas de acuerdo? Y eso también sumó, como si fuera una picardía, de atribuirle a los diputados algo que había dispuesto él, alimentó el malestar de muchos diputados con el oficialismo, que termina desembocando en esta especie de venganza que es la reforma de la fórmula jubilatoria que había ya aprobado el gobierno, la Casa Rosada, con un DNU. Ahora, curiosamente, los mismos diputados que votaron esta reforma, que agrede al gobierno y la agrede, como decíamos, en un punto central que es político, ¿quién maneja la política fiscal? Dicen, la verdad que nos damos cuenta de que en vez de recibir el aplauso de los jubilados, la gente nos castiga por habernos puesto en contra de Milei. Sigue siendo un gobierno fuerte, sigue siendo un presidente fuerte, sobre todo en el terreno de la opinión pública. Y sigue rindiendo la oposición pueblo contra casta, ese odio central. El presidente dice que va a vetar. ¿Servirá vetar? ¿Por qué? Y porque votaron con 2/3. Muy probablemente haya 2/3 del Senado también para votar esta ley. Y si el presidente la veta, es muy probable que hasta tenga más votos en la Cámara de Diputados que los que tuvieron en la primera oportunidad, porque la izquierda que no votó va a votar. El gobierno se verá obligado a hacer ajustes en otras cuentas para compensar este gasto adicional de medio punto del PBI. Y ahí probablemente los diputados que votaron a favor de los jubilados o de mejorar los saberes jubilatorios le van a decir, ah, podías ajustar otras cosas entonces. ¿Por qué no lo hiciste al comienzo? ¿No era cierto que era inevitable bajar el costo de las jubilaciones? Sigue la polémica. ¿Dónde está el problema de esta política emocional? Lo que decíamos, genera también la emoción adversa. El otro también empieza a odiar. ¿Y cuál puede ser el problema de ese odio si se mantiene? El DNU. Todavía no se sabe qué va a pasar en diputados con el DNU. Los radicales dicen que jamás lo voltearían. La coalición cívica también y Pichetto también. Pero estamos frente a una dinámica dirigida por sentimientos. Y las dinámicas dirigidas por sentimientos, como todo en la vida, por definición no son las más racionales. Son más bien el reducto de la irracionalidad. Entonces ahí está el signo de interrogación sobre el DNU. Esto se proyectó sobre el Senado, que es la crisis que hay hoy. Y ahí aparece el Grabois del Senado, ofendido por el bullying que le hace el propio presidente, Martín Lustó, quien es un señor con una autoestima considerable, al que, como a cualquiera, no le gusta que le tomen el pelo en público. Y Milei lo ha puesto
como el blanco principal de toda la agresividad que puede movilizar el oficialismo, sobre todo a través de las redes. Lustó preparó un dictamen sobre la ley Bases con algunos artículos que inevitablemente le gustan al kirchnerismo. ¿Por qué? Y porque probablemente los negoció con el kirchnerismo. Los puede haber negociado. Los kirchneristas dicen, él habla con Juliana Di Tulio, que es lo más inocente porque es la senadora que está en la Cámara. Es probable que haya hablado con otra gente ligada a Cristina. No necesariamente con Cristina, no necesariamente con Máximo Kirchner. Él dice que no lo hizo. Bueno, no lo habrá hecho. Pero es evidente que ha habido una negociación. ¿Para qué? Para que 3 o 4 artículos el kirchnerismo los vote y modifique sustancialmente la ley Bases. ¿Cuáles son esos artículos? Primero, el sistema del régimen especial para inversiones, para grandes inversiones, que supone que aquel que hace una gran inversión en el marco de ese régimen y exporta, dispone como quiere de todos los dólares que consiguen esa exportación. Lustó lo modifica eso y reduce la disponibilidad de las divisas. El kirchnerismo probablemente lo apoye. El blanqueo irrestricto como lo quiere el gobierno, no, con restricciones. Las privatizaciones, más parecidas a las que le gustaría a Cristina que a las que le gusta al gobierno. ¿Cómo le gustan a Cristina? Lo puso por escrito ella, incorporación del capital privado a la empresa pública, pero no privatización. Y acá está la clave, y las delegaciones parlamentarias, legislativas, al Poder Ejecutivo, mucho más limitadas que las que quiere Milei. Bueno, ¿qué va a hacer el kirchnerismo? El kirchnerismo va a votar en contra toda la ley, pero estos artículos en particular probablemente lo vote con Lustó. Y son 33 senadores. Y Lustó hoy está buscando otros senadores radicales que lo acompañen en esta posición, con lo cual podrían alterar mucho la ley de bases. Y es probable que si esa ley alterada vuelva a diputados, los diputados no insistan en la versión original, la dejen como están. Con lo cual, el gobierno está ante un problema y lo sabe. Hay versiones muy insistentes y muy creíbles de que hoy hubo gestiones del jefe de gabinete, Guillermo Francos, que es el padre de esta ley, y de Santiago Caputo, que es un hombre que, como sabemos, está tomando cada vez más y más poder dentro del gobierno, tanto en la administración del gobierno como en la política, gestiones con dirigentes radicales, gobernadores radicales, para que se despeguen expresamente de Lustó. Ahí ellos ven entre los radicales a muchos gobernadores amigos, sobre todo a uno que tiene una gran sintonía, yo diría, ideológica con el gobierno, que es Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, que conoce perfectamente el Senado porque viene del Senado. ¿Hubo reuniones con Cornejo? ¿Hubo conversaciones telefónicas? No sabemos, pero probablemente las haya habido y el resultado haya sido este pronunciamiento de los gobernadores de Juntos por el Cambio, no solo radicales, hoy. Jorge Macri, anote este nombre porque tiene un significado especial, y el gobernador de Chaco, de Chubut, de Corrientes, de Entre Ríos, de Jujuy, de Mendoza, de San Juan, de San Luis, y Maximiliano Pularo, de Santa Fe. ¿Cuándo se conoce este comunicado donde dice que tiene que haber un apoyo contundente, ratificación y sanción de la ley Bases y del paquete fiscal? Aparece esto otro, que es un tuit, un posteo en X de Emiliano Jacobiti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, aliado político de Martín Lustó. Hoy Mariano Roa dice en Clarín mecenas, insiste mucho con qué es el mecenas, es decir, el financista de Lustó, que dice el supuesto comunicado de los gobernadores de Juntos por el Cambio pidiendo que se apruebe la ley Bases es falso. ¿Por qué dice esto Jacobiti, que es aliado de Pularo? Porque aparentemente aquel comunicado que vimos antes salió por un intercambio de WhatsApp motivado por
Alfredo Cornejo y por Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos, y Pularo después dijo, no, yo una vez que vi el comunicado no adhiero a eso, no es mi comunicado. Y esto le permite a Jacobiti, basándose en la firma de Pularo, decir el comunicado es falso, porque tiene una firma que no debería estar. De aquí se pueden inferir cantidad de preguntas y de incógnitas. Una muy elemental. Hay evidentemente una resistencia muy grande de Lustó, de Jacobiti, de todo un sector del radicalismo a acercarse al gobierno, a coincidir con el gobierno, en temas como estos, que son temas de administración, pero aparentemente no tendrían el mismo problema para votar a un juez de la Corte, como Lijo. Ahí sí coincidirían, ahí no hay tanta disidencia, ni tanto odio. ¿Cómo funciona la casta en esto? ¿Cuál es el estándar? ¿O hay un doble estándar? Hay otra pregunta para hacerse, que tiene que ver con la política, y que tiene que ver con lo que les dije del comunicado de los gobernadores de Juntos por el Cambio. Les dije, miren este nombre, Jorge Macri. ¿Por qué? Porque muchos creen que en esta convergencia, alrededor de 4 artículos de la ley bases, entre el kirchnerismo, el peronismo, los representantes, vamos a ponerlo así, de Cristina en el Senado y Lustó, hay el reflejo parlamentario de una convergencia que está sucediendo en la capital federal. Es evidente que el radicalismo de la capital federal, que es el radicalismo de Lustó y de Jacobiti, está cada vez más lejos de los Macri. Está yéndose de Juntos por el Cambio en la capital, para no tener que hacer una interna permanente con el PRO que el radicalismo pierde. E explorarían una convergencia con el peronismo de la capital, que lo lidera Juan Manuel Olmos. ¿Esto es así? Detrás de esta supuesta coincidencia técnica en el Senado, lo que estamos viendo es una política territorial. Lustó, que es presidente del Partido Radical, arrastra a todo el partido simbólicamente detrás de su estrategia porteña. ¿Esto es lo que dicen los demás gobernadores? No, este es un tema de Lustó. Entre otras cosas porque nosotros en nuestras provincias el año que viene, tal vez, si a Milei le va bien, necesitamos ir con la Libertad Avanza y no en listas separadas que nos podrían hacer perder. Es decir, que detrás del ajedrez parlamentario está el punto de fuga, el horizonte del diseño electoral, de la oferta electoral que haya el año que viene. Hay otras curiosidades en esta política tan desarticulada. Lustó, Jacobiti, también por la cuestión universitaria, acuérdense, la UBA, son puestos como el demonio de este gobierno. Y sin embargo, cuando Santiago Caputo arma la AFI, empieza a aproximarse con íntimos amigos de este grupo. Sobre todo el secretario privado de Jaime Estiuso, de Antonio Estiuso, Lucas Nehamkis, que es alguien de la intimidad de Jacobiti y de Lustó. Entonces, hay zonas donde la enemistad es absoluta y hay odio. Ahora, con las mismas personas, otros temas hay amor. Lijo, la AFI. ¿Qué nos estamos preguntando? La organización de la política, donde en temas como la ley bases hay un gobierno y hay una oposición. Y en temas como la AFI, el gobierno y la oposición son otros. Hay alianzas que en el otro campo no se da, lo mismo que con Lijo. A propósito de esto, el viernes pasado, Transener, la empresa Transener, que es la empresa de transporte de energía eléctrica, que tiene uno de sus accionistas, es el Grupo Pampa, que lidera Marcelo Midling, informó un hecho relevante a la bolsa, que es la renuncia de Sergio Neifert, que es el designado por Milei y por Santiago Caputo al frente de la AFI, del espionaje. Ahora nos enteramos, no es que fuera secreto, nadie había advertido de que además de director de Acumar, que es la agencia que controla el Riachuelo, Neifert era director por el Estado, en realidad por las acciones que tiene el ANSES, de Transener.
Este es el currículum de Neifert, el currículum que presentó en Acumar, donde dice que tiene un título de bachiller y técnico mecánico. Hoy me decía un experto en energía, como estaba en Transener pensábamos que era electricista, pero no, es técnico mecánico. Pero lo interesante de este currículum es la descripción que Neifert hace de sí mismo en el perfil, esa oración inicial. Amplia experiencia en gestión de recursos, tanto en ámbitos privados como públicos. Es decir, él se presenta a sí mismo como experto en cajas, como primer rubro de su autopercepción, de su mirada en el espejo. Interesante porque este gobierno incrementó notoriamente la caja de la AFI, los fondos reservados de la AFI. Todo esto habrá que mirarlo con el paso del tiempo a ver cómo se mueve. Ahora, el gobierno en el campo que más le interesa, que es el campo de la alianza con la opinión pública, que es la alianza sobre la que hace palanca para enfrentarse a la casta, en esta oposición pueblo contra casta, sigue teniendo las de ganar. Mire esta encuesta de Casa 3. Casa 3, que es la consultora de Mora Josami. Esto es, ¿usted escuchó hablar de la ley Bases? 55% dice que sí. Y que sabe en qué consiste. 24% dice que sí, que escuchó hablar, pero no sabe en qué consiste. Y un 15% dice que no escuchó hablar. Un 6% no sabe y no contesta. Es decir, hay una mayoría que está enterada, que está sensibilizada por el tema. Ahora vamos a ver cuál es la opinión sobre la ley. Y hay un 40% que dice que lo mejor es que sea aprobada, un 38% que dice que sea rechazada, y el no sabe, no contesta, pasa a 22%. Todavía tiene una pequeña ventaja, diría Macri, una ventajita, por evocarlo a Sergio Massa, en el apoyo y el rechazo a la ley Bases por parte del gobierno, que el gobierno la ha levantado como una bandera importante para definir oficialismo y oposición. Esto está ligado a otra cuestión, que es la cuestión central. ¿Cuál es la cuestión central? Si uno mirara la historia, diera de baja todo lo que es anecdótico y mirara el núcleo del problema, el núcleo del problema es la inflación. El mandato central que tiene este gobierno es bajar la inflación y en eso le está yendo bien. No sabemos a qué costo. Por un momento, la preocupación por la inflación empieza a ser menor. Es la principal, pero empieza a ser menor. Y sube la preocupación por el desempleo y por la recesión. El otro día, Alfonso Pratgay dice, ha habido una caída del 25% en términos reales de la recaudación del impuesto al cheque. ¿Y por qué ese dato es relevante? Dice Pratgay. Porque adelanta en 2 meses la medición del nivel de actividad. Concluye, vamos a una hiperrecesión. Es decir, el gobierno nos dice que nos liberó de una hiperinflación, pero nos lleva a una hiperrecesión que es otra pesadilla. Ahora, mientras tanto, la gente sigue premiando a Milei por haber reducido la inflación, con un dato promisorio en ese campo, que es que la inflación de la ciudad de Buenos Aires, que se conoció el viernes, fue de 4,5 en mayo, un número muy bajo, y esto que opina la gente respecto de cómo va Milei con este tema. ¿Está resolviendo el problema? Sí, pero necesita más tiempo, 35%. Perdón, 20%. Sí, y lo está haciendo en poco tiempo, es 55%. 55% del público cree que el gobierno es exitoso en materia de inflación. Y los números le dan la razón. Otra cuestión es las consecuencias de eso. 39% dice que no lo está solucionando ni cree que lo pueda hacer.
Sobre esta base el gobierno mantiene su política de agresividad y de odio. En un país con una mutación en la política, en el mapa de la política, que nos impide saber hoy, a nosotros, al gobierno, a la oposición, dónde empieza el oficialismo y dónde termina. ¿Dónde empieza la oposición y dónde termina? ¿Cómo lo ubicamos al bloque de Pichetto? ¿En qué campo? ¿Los radicales qué son? Porque es una pregunta que no solamente tiene que ver con que cada grupo no define muy claramente su relación con el poder. El problema es que también cada grupo está fracturado internamente. Lo que vemos hoy es una gran fragmentación. El PRO está muy dividido. En la superficie podríamos decir entre Macri y Patricia Bullrich. ¿Qué los divide? ¿Cuán cerca tienen que estar de Milei? El radicalismo está también dividido. ¿Qué los divide? ¿Cuán lejos tienen que estar de Milei? Daría la impresión de que la única que se definió nítidamente es la coalición cívica con Juan Manuel López en el Congreso, que dice nosotros somos otra cosa. Y como no nos pueden correr con que somos kirchneristas, hacemos nuestra política, que es la política de Carrió. Ahora, la política manejada por emociones también tiene una proyección en el plano internacional, que también produce un boomerang. También el odiado empieza a odiar. Primer campo, la relación con España. Salió el viernes en el boletín oficial español el retiro definitivo de la embajadora María Jesús Alonso. Ya no hay embajador formalmente de España en la Argentina. Es la antesala de la ruptura de relaciones. De un Sánchez al que no le fue bien en la elección de ayer en España, pero tampoco le fue tan mal. En los cálculos estaba que le iba a ir mucho peor. Salió hecho. El PP salió mejor de lo que le había ido antes, pero peor de lo que se pensaba. Y Vox, los aliados de Milei, crecieron. El conflicto está muy mal con España. Es decir, estamos a la puerta de la ruptura de relaciones. Y Milei siguió tuiteando en contra de Pedro Sánchez o retuiteando tweets de otros que los hace propios hasta altas horas de la noche. Segundo conflicto de la política exterior, mucho más grave que el anterior. La relación con Brasil. Un esfuerzo enorme, enorme de la diplomacia brasileña y también, digámoslo, de la Cancillería argentina, de Diana Mondino, ha hecho que se contenga la animadversión que se tienen personalmente Lula y Milei. Milei, que dice Lula le fue a decir a Biden que si ganaba yo se terminaba la democracia en la Argentina, y Lula, que dice Milei delante de Jaime Bailey, le dijo a Jaime Bailey que yo era un corrupto, porque estuve preso. Bueno, difícil volver de esos insultos. Están contenidos, se tienen que ver ahora en julio. No sabemos cómo va a ser esa reunión, pero hay un tema delicado en el medio. El Superior Tribunal Federal brasileño, la Corte brasileña, mandó una carta, una notificación a la Argentina pidiendo la extradición de personas, aliados, seguidores de Bolsonaro, incriminados, presos por haber participado del golpe de Bolsonaro contra el Congreso, que se fugaron de las cárceles de Brasil. Se fugaron de Brasil. Algunos estaban prisioneros, otros estaban bajo un régimen de prisión domiciliaria, pero no podían salir. ¿Cuántos de esos hay en la Argentina? Dicen que 100. Estuvo el 1 de junio el hijo de Bolsonaro haciendo política acá con gente de la Libertad Avanza. Ya sabemos la relación de amistad profunda que hay entre Milei y el hijo de Bolsonaro y también con Jair Bolsonaro. Esto lo debe resolver una comisión. Manuel Adorni, el vocero presidencial, tuvo una respuesta técnica absolutamente neutral delante del problema el otro día cuando lo interrogaron en la conferencia de prensa tradicional de la mañana. Ahora, en Brasil consideran que si Milei le concede el refugio
el asilo como perseguidos políticos a los 100 bolsonaristas fugados de Brasil, eso es una declaración de guerra de dos países con muchísimos intereses en común, más la proximidad geográfica. Es decir, tensión dentro del Mercosur. Problemas con el G7, el presidente dijo no voy porque no quiero pasar tanto tiempo en Europa, no consultó a Francos, no consultó a Santiago Caputo, no consultó a Mondino, finalmente corrige y va a ir. Pero no lleva a Mondino, entonces muchos dicen que empezó a convertirla en pose, porque con pose empezó así, no lo llevaba a los viajes, no lo atendía, cuando iba a Pose a una reunión de gabinete no iba él, esmeril. Y Karina Milei, que le saca una oficina de comercio internacional e inversiones a Diana Mondino. Karina Milei, que empieza también a expandirse dentro del gabinete. Por ejemplo, destacó, no sabemos si formal o informalmente, no sabemos muy bien a qué, a un íntimo amigo de ella, el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, muy controvertido, a hacer negocios o a manejar cuestiones en la aduana. No sabemos si esto lo sabe o no Eduardo Mallea, el presidente de la aduana, el interventor. ¿Está firme Mondino? En la Cancillería ya se lo empiezan a preguntar y empiezan a mirar a un aspirante que entrena, se prepara, Daniel Scioli, que sueña ser canciller. Último problema, el más importante. Los chinos también odian, aunque tengan paciencia milenaria. Y el gobierno trató mal a Xi Jinping, que es sagrado para el régimen chino, que es un régimen autoritario, por lo tanto el líder es intocable, e hizo algo más. Cuando Mondino, para corregir las expresiones de Milei hacia el presidente Xi Jinping y hacia el régimen chino, cuando Mondino viajó a Pekín, un grupo de diputados de La Libertad Avanza viajó a Taiwán. Y reconocer a Taiwán y darle visibilidad a Taiwán, que la República Popular China le reclama para sí y le niega legitimidad, es, dicen los expertos en política china, la línea roja que no hay que cruzar. Y el gobierno la cruzó. ¿Por qué es tan importante esto? Porque este señor, Alberto Fernández, en la reunión de Bali del G20, el año pasado consiguió un crédito de 5.000 millones de dólares de los chinos. Y esa plata habría que devolverla en julio. De aquí a un mes. Y los chinos no dicen si van a permitir o no la renegociación de esa cifra, que es parte importante de las reservas monetarias del Banco Central. Es decir, empieza a ver la paciencia china que dice, yo no contesto, no sé si lo voy a hacer o no. Mientras tanto tengan la duda, no sé si no les voy a ejecutar esa parte del swap, que es crédito para pagar importaciones provenientes de China. Y esto es dañino, porque el mercado mira cuál es el nivel de reservas que tiene Santiago Bausili en el banco. Los que conocen mucho al gobierno chino dicen, al final probablemente hagan el rollover, permitan la renegociación de ese crédito, no pidan la plata, pero va a ser al último momento, en el último minuto. Mientras tanto van a estar transpirando, y van a estar transpirando los mercados, que se van a preguntar qué hace Xi Jinping con la Argentina. El odio va y el odio vuelve. Pugliese decía, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Milei podría decir, les hablé con el corazón y me contestaron con el corazón. Vamos a empezar Odisea. Vamos a charlar con Claudia Bello de qué, de política. Todo lo que de política puede hablar alguien criada en la política, con gran trayectoria política, que no deja de hacer política. Alguien que estuvo muy cerca de Menem. Vamos a preguntarle cómo está respecto de Milei y cómo ve el proceso político argentino de los últimos años. Pancho Olivera nos va a traer un tema interesantísimo, que todavía no está en la tapa de los diarios, pero es sumamente importante. Tenemos vaca muerta. Tiene un límite la producción de vaca muerta. ¿Cuál es el límite? Lo que puedo vender. Gran discusión, hacer una planta de licuefacción carísima de gas para poder exportar más gas. Y por lo tanto invertir más en vaca muerta, sacar más en vaca muerta porque puedo vender más. Gran discusión territorial.
¿Se hace en Bahía Blanca, muy movilizada la comunidad de Bahía Blanca, o se hace en Río Negro? Vaca Muerta, planta de licuefacción de gas, destino energético de la Argentina, el tema de Pancho Olivera. Y Daniel Vilota nos lleva a la interna de la interna bonaerense, pero es donde se juega todo porque es gente con mucho poder. Insaurralde, quien parecía que iba a ser su heredero en Lomas de Zamora. Una interna despiadada y oscura. Nos va a hablar Vilota de política y delito otra vez en el conurbano. Camila Perochena nos trae el espejo de la historia y nos va a contar cuál es la historia de estas dos palabras, presidentes y vetos al Congreso. Y Ani Parraguirre, que nos va a iluminar sobre un tema de muchísima actualidad, siempre nos trae este tipo de temas de la frontera, Ana, la inteligencia artificial y su impacto en la política. ¿Ayuda o perjudica? ¿Es un riesgo, es una oportunidad? ¿Es las dos cosas? Y quédese al whisky, porque Carola Gil nos trae toda la intimidad del documental de Fabiola Yáñez en Madrid, en España, y la vida de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández en el colmo de la austeridad viviendo en Madrid, y un documental que se llama nada menos que Mi Verdad. Y hoy hablábamos de Pularo. Pularo de Santa Fe va a ser entrevistado por un gran rosarino, Luis Novarecio, en Más Entrevistas. Así que se queda después de Odisea, porque va a ser muy interesante ese diálogo con vecinos. Empezamos el programa.